Hola, muy buenos días. Habla Pedro Torres del devocional Átalo tu cuello. Gracias por escucharnos y por seguirnos. No te olvides de seguir el devocional en la leyenda de abajo del video, donde están los links que te llevan al devocional de hoy día, ya que hoy día nos toca estudiar Ezequiel capítulo 10. La verdad, ya analizando el texto, es un texto bien duro, bien difícil y muy figurativo. Y en sí tiene que ver con el retiro de la presencia de Dios del templo de Jerusalén. Lo que me más llama la atención en este estudio es recordar lo que Dios había hecho con su pueblo. Él había prometido su presencia con ellos, se lo prometió al mismo Moisés, le dijo, mi presencia irá contigo, como lo dice en Éxodo 33:14. Dios había prometido su presencia en medio del pueblo. En medio del pueblo estaba el tabernáculo donde estaba Dios manifestándose a su pueblo. Entonces Israel iba con el Señor en medio de ellos. Cuando toman la tierra prometida, sigue Dios estando con ellos. Cuando hablamos de con ellos, significa literal, la presencia de Dios, la chequina de Dios en medio de ellos. No solo que Dios estaba con ellos en el sentido del Dios omnisciente, sino que Dios estaba manifestando de un modo concreto con Israel. Igual cuando se inauguró el templo, de igual manera Dios se manifestó en el templo de Salomón y estableció su presencia en el lugar santísimo. Así que Israel disfrutaba de la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. La verdad humanamente no entiendo qué pasó. Bueno, sí lo entendemos al leer toda la palabra, cómo Israel se desvió y, y, y de hecho nos lo muestra en el capítulo 8 que hemos estudiado, donde se ve a los 70 ancianos adorando a diferentes dioses, o a los hombres dentro del templo adorando al dios Sol, o las mujeres afuera adorando al dios Tamuz. Habían no solamente pecados, habían desviado, sino habían profanado el templo. O sea, no había conciencia de que Dios estaba en medio de ellos, sino encima de no entender eso, pecaron y pecaron y se desviaron de la peor manera, tanto así que Dios no, Dios no quiere tener misericordia, no la va a tener sobre un pueblo tan rebelde que se había desviado y desobedecido de un modo horrendo. Y ahora sí, aplicando este texto a nuestra vida, comienzo a ver que Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros a todos los cristianos, a los que hemos conocido a Jesús. Hemos recibido la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. El Señor dijo en Juan, en el último capítulo, yo estaré con vosotros hasta lo último de los tiempos. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando nos rebelamos, cuando nos apartamos, cuando decidimos estar fuera de los caminos de Dios? Y la verdad, ¿cómo es posible que yo me aparte del Señor si el Señor está conmigo? ¿Cómo es posible que yo me desvíe si tengo al Señor conmigo? Y lamentablemente no me doy cuenta que el pecado, y esa es la labor del diablo, el pecado me enceguece, el pecado me hace mostrar lo que yo no soy, me hace mostrar que yo soy todopoderoso, que la autosuficiencia es suficiente, que hay otro Dios más grande que mi Dios, y comienzo a desviar mi corazón. El éxito desvía mi corazón, el materialismo, el dinero, comienza a desviar mi corazón de Dios. Y comienzo a perder la perspectiva de la presencia de Dios en mi vida. Ya no vivo para dar la gloria a Dios, me doy la gloria a mí mismo. Y esto incluye que sea religioso o no. Puede ser que yo esté metido en una iglesia y también estoy apartado de Dios. Puedo hacer muchas acciones religiosas, puedo ser uno de los principales religiosos sobre la tierra, pero eso no significa que estoy viviendo en la presencia de Dios, que estoy dependiendo del Señor, que estoy siendo consciente de que mi vida le glorifique a Dios. Entonces Dios me llama hoy día a volver a Él, a restaurar mi comunión con Él, a vivir en su presencia, a ser agradecidos de que vivimos en su presencia, a ser conscientes de que Dios no me ha dejado, no me ha abandonado, sino que está conmigo. Así que la presencia de Dios irá conmigo.
Esa es la promesa de hoy día, de hoy para nuestras vidas. Así que en vez de estar tristes, animémonos. Estamos con el Señor y el Señor está conmigo. Él no se ha ido. Es tiempo de volver a Él. Muchas gracias. Buen día. Ya nos vemos en el próximo capítulo de Átalo a tu cuello. Dios les bendiga.